Bienvenidos formalmente a esta emisión de Los Días Contados, que es la última del mes de septiembre, porque cuando mañana nos volvamos a encontrar aquí, a esta hora, estaremos transitando el mes de las elecciones. Muy pocos días, largos días, fueron larguísimas las jornadas, desde el 11 de agosto hasta hoy, y todavía hay que estirar y llegar lo mejor posible al 27 de octubre, día en que se va a elegir oficialmente al presidente de la República. Y a propósito de eso, y ya escuchaban ustedes en el pase con los colegas del noticiero, vamos a estar hablando con Eduardo Di Polina, dirigente de la Mesa Nacional del Partido Socialista, es además diputado provincial y es uno de quienes lideran el movimiento Bases, fundado hace poco tiempo y que cuando todavía no habían ocurrido las pasos, daban libertad de elección a sus adherentes para determinar a quién apoyar para la presidencial. Ahora, ese mismo grupo ha evolucionado, ha avanzado, si se quiere, ha discutido y debatido y ha tomado la decisión expresa y hacerlo público de votar la fórmula Fernández-Fernández y propiciar el corte de boleta para que Enrique Esteves, que es el dirigente socialista que está en esa lista, vaya a ingresar al Congreso de la Nación. De eso vamos a estar hablando después de la pausa, porque lo primero que vamos a enfocar es lo que ha ocurrido el fin de semana, donde en la provincia de Córdoba ha ganado el candidato de la Unión Cívica Radical dentro de Cambiemos. Esto es exactamente así como lo estamos describiendo. ¿Por qué? Porque perdón, ¿qué dije? ¿Corrientes? Mendoza. No sé qué había dicho. Córdoba, no. En Córdoba ganó Schiaretti, que es más o menos. Mendoza, gracias al asistente acá que nos corrige. En Mendoza, donde se dio una situación muy particular, que es que la gente eligió para que gobierne su provincia a un hombre de la Unión Cívica Radical. Esto ¿es mejor o es peor para Cambiemos? Es mejor, porque si no ganaba este hombre que estamos viendo, Suárez, en pantalla, ganaba la candidata del peronismo, que quedó a 15 puntos, 50 a 35. Gran elección, y ahí están los radicales, que se ocuparon a través de Cornejo, que es el gobernador, primero, de que no apareciera Macri ni nadie del PRO en la provincia de Mendoza. Segundo, decidir el desdoblamiento electoral para que no se lo lleve puesto la boleta presidencial al candidato a gobernador. Y tercero, hacer una declaración en la que efectivamente despegaron de Macri y cuestionaron al peronismo luego de la victoria. ¿Por qué? Porque Cornejo, que es el hombre que está entre quien tiene el micrófono, que es el gobernador electo, y esa mujer de musculosa negra, tiene que ganar las elecciones nacionales en la provincia cuando se renueven los diputados nacionales. Y la verdad es que en la última elección compulsa de electores nacionales, Cornejo perdió. En la provincia de Mendoza, vuelvo con Córdoba. La provincia de Mendoza es la obsesión, Córdoba, donde está instalado Alberto Fernández, ¿no? Casi. En la provincia de Mendoza, Alberto Fernández sacó casi 41%, y la lista de diputados de él. La lista de Cornejo sacó 39%. O sea, que la elección nacional en la provincia de Mendoza, en las PASO, la ganó el Frente de Todos. En esta instancia provincial la gana Cambiemos a través de un candidato de la Unión Cívica Radical. Lo que habrá que ver es qué ocurre dentro de 26, 27 días cuando se vuelva a las urnas para elegir presidente y diputados nacionales. Esto Macri no lo sabía, el día anterior presumía que podía ocurrir y debutó con su campaña, que algunos dicen que es una gira despedida, que tiene programado 30 actos y que ustedes, si recuerdan lo que dijimos aquí, pensamos nosotros que no se van a desarrollar los 30, que más o menos por la mitad me parece que va a echar el resto y veremos de qué manera se sale de esa promesa. Vaya, no es un problema, ¿no? Porque ha prometido tanto y ha cumplido tan poco o casi nada, que ese no sería un inconveniente. Lo cierto es que Macri eligió para arrancar las barrancas en Capital Federal, la zona sur de la ciudad autónoma de todo el país, no es autónoma de Buenos Aires, sino que la ciudad de Buenos Aires no tiene nada que ver con el resto del país, por su Producto Bruto Interno, por su recaudación, por su poderío económico, decidió hacerlo en las barrancas de Belgrano y allí lo vemos, ¿no? Acompañados en el palco de su señora, Juliana Aguada, que cada tanto enjugaba sus lágrimas con un pañuelito descartable. Estaba también Elisa Carrió, estaba Miguel Pichetto, estaba también Rodríguez Larreta y su señora. Esos eran los únicos habitantes de ese palco. Palco que daba a un público realmente importante, con una multitud que se había congregado allí,
en donde había una franja etaria cuyo promedio superaba con comodidad los 45 años. Había algunos jóvenes, muy pocos, y había muchos más que superaban efectivamente los 40, me atrevería a decir los 50 años, que es buena parte del electorado, sobre todo de Macri, no ya en Capital, sino en el resto del país, donde ha cosechado un magro 31 o 32%. Sin embargo, Macri cree que hay posibilidades de reversión. Y la verdad que aquí es donde juega la diferencia semántica entre posibilidad y probabilidad. Hoy con los amigos de Radio Fan, donde hacemos algunas intervenciones, hicimos ese ejercicio, ¿no? En un podcast que está circulando. ¿Es posible que Macri revierta las elecciones, como dijo en su discurso? Es posible. ¿Es probable? Es altamente improbable. ¿Cómo qué? Como que yo de aquí salga del canal y me encuentre en la puerta con una bolsa con $1 millón. ¿Es posible? Acá los muchachos dicen repartirla. ¿Es posible? Claro que es posible. Porque hay $1 millón circulando, hay bolsas y yo en un rato más salgo del canal. ¿Es probable? Me temo, compañeros, que no. Más o menos esa es la proporción. Y Macri habló para su electorado. Y fíjense cuál es la visión, porque esto es, como diría Calamaro, honestidad brutal. Para Macri el principal esfuerzo no lo han hecho ni los trabajadores, ni la gente que no tiene laburo, ni el que hace changas, ni el que tiene un ingreso fijo y no llega, ni el que tiene que pedirle prestado a sus amigos o a su familia, o los jubilados que no llegan y tienen que ver si hay un hijo que les pueda dar una mano, o un vecino, o alguien que les fíe, sino la clase media. Clase media que dentro de un rato habrá perdido un 5% más de sus componentes y que llegan a integrar el contingente de pobres que va a andar por el 35%, en donde hay entre un 6 y un 7%, y esto dicho por el Observatorio Social de la Universidad Católica, es decir, la Pontificia Universidad Católica, no un grupo marginal, ni los sectores sociales que están en la protesta, ni la izquierda organizada, no, el Observatorio Social de la Universidad Católica, es decir, sectores que en principio tendrían afinidades con esa gente que estamos viendo allí vitoreando el sí se puede. Pero escuchemos ese tramo del discurso del presidente Macri, porque como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Sé que estos años, especialmente el último año y medio, fue muy difícil. Y sé que ustedes, la clase media, fue la que hizo el mayor esfuerzo. Pero quiero decirles que los escuché, que tomé nota, que lo entendí. Como dijimos antes, ¿no? Si algún trabajador en su casa estaba haciendo zapi y tomaba alguno de los canales de cable y escuchaba que el principal esfuerzo lo hizo la clase media, sector al que pertenecemos quienes estamos, por ejemplo, trabajando este programa, y que sentimos en algún caso no vergüenza ajena, pero sí la certeza plena que un diagnóstico de esas características puede conducir únicamente a una mala terapia, es decir, a una mala cura, a una perspectiva insuficiente y errada de las soluciones, que por tanto no aparecerán y que nos hace que transitemos estos 27 días que quedan hasta las elecciones con la fuerza de voluntad, con la idea de congregarse, con la de ser solidario y sobre todo no contestar a las provocaciones, que me parece que es lo que se avecina ante un resultado que aparece como irreversible. Después de la pausa estamos conversando con Eduardo Di Polina, diputado y dirigente del Partido Socialista. Ya venimos. Bueno, muy bien, habíamos prometido y vamos a conversar inmediatamente con el diputado Eduardo Di Polina, pero antes ponemos en pantalla algo que ha ocurrido hace horas nada más. El presidente ha firmado un decreto por el cual reduce el monto de las indemnizaciones por accidente de trabajo e incluso la asignación a los deudos por fallecimiento. En algo que ya, por supuesto, los legisladores han objetado y cuestionado acerca de la imprudencia o lo imposible de aplicar de un decreto por decreto la modificación de esta ley, ¿no?, que establece determinados montos. Creo que esto, agregado al discurso de lo que decía la clase media, pone claramente con hechos, más que con palabras, cuál es el perfil y la mecánica y la dinámica de lo que queda, ¿no?, de este gobierno en su salida. Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, algo de esto se reflejó inexplicablemente, digo inexplicablemente porque no hay ni un solo senador del PRO
ni de Cambiemos en la legislatura santafesina, cuando en el Senado aprueban, por ejemplo, adherir al régimen de ART, que entre otras cosas propiciaría ahora esto con un voto unánime de los senadores. Sí. Bueno, esa media sanción que tuvo el rechazo prácticamente de todos los diputados fue una media sanción a la medida de las ART, no de los trabajadores ni de los derechos de los trabajadores, está muy lejos. Así que bueno, en diputados nosotros asumimos el compromiso prácticamente de todos los bloques. Al cajón. Sí, no le vamos a dar tratamiento. Y con lo cual pierde el Estado parlamentario, hasta dentro de un año no se puede ni hablar de esto. Así es, Bien. así es. Bien. El PRO hizo sus reservas, pero por supuesto nosotros... No quedó pedaleando porque ya había mayoría que iba a decir que no. La inmensa mayoría está en contra. Claro. Bien. Bueno, a propósito de esto, ¿no? Ustedes tomaron, y se hizo público el fin de semana, una nota de ayer de Rosario 12, hoy lo toma La Capital y otros medios de la ciudad, el tema del apoyo explícito y votar directamente ya a Fernández. No es que no van a votar por Labaña únicamente, sino que tampoco voto en blanco, como en algún momento el partido cometió, desde mi modo de ver, ese error, fuera el balotaje, ¿no? Para colmo, sino que ahora definitivamente ustedes creen que es el momento para que a la Argentina la gobierne Alberto Fernández. Sí, no cabe duda. Bueno, primero por lo que significa el gobierno de Macri, estos casi 4 años han sido desastrosos para el pueblo argentino, para la nación argentina. Bueno, el decreto de necesidad y urgencia que sacó esta mañana también va en el mismo camino, va recorriendo el mismo camino de las políticas económicas, sociales que ha desarrollado. No hay una sola buena noticia para la gente de estos casi 4 años de gobierno. Nosotros lo visualizamos claramente así hace bastante tiempo, donde llegamos a la conclusión que esa era la contradicción fundamental, que no tenía que continuar Macri en el gobierno y que teníamos que apostar, a apoyar a quien pudiera derrotar a Macri. Bueno, nosotros dentro de las ofertas políticas que hay, por supuesto ya habíamos adelantado que no votábamos a Labaña Urtubey porque no nos representaba. También entendíamos que el voto en blanco no era un compromiso que debíamos asumir de esa manera, desentendernos con el pueblo argentino. Balconearla, como decía Balconearla, como dice el título de Rosario 12. No podemos ser observadores, balconear la realidad. Y bueno, luego de un debate profundo, intenso, de casi 2 meses, dentro de nuestra agrupación Bases, llegamos a la conclusión que teníamos que apoyar a Alberto Fernández en la candidatura a presidente y por supuesto vamos a cortar boleta y vamos a apoyar a Enrique Esteves y a Piedrabuena en la... Y porque acá está Girardi, ahí hay por lo menos un par de socialistas, porque lo que es Labaña Urtubey... Hay algunos... Yo se lo preguntaba a Mónica Fey, ¿no? ¿Cómo quien dirige, encabeza la ciudad del protocolo Rosario vota 2 pañuelos celestes de manera casi irreductible, ¿no? Bueno, cada compañero sabrá por qué toma la posición que toma. Nosotros claramente entendemos que lo de Alberto Fernández, en términos generales, es una propuesta que vale la pena hacer la experiencia de apoyarla. Vimos cómo recorrió Europa y entrevistándose con los partidos socialistas, Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez. En Portugal fue a intercambiar experiencias con Antonio Costas, de ese modelo económico que le permitió salir a Portugal de una situación muy parecida a la de Argentina. La solidaridad con ese gran presidente que fue Ignacio Lula da Silva. O sea que son todas expresiones políticas que realmente son coincidentes con la nuestra. Y lo mismo con la salud pública, la educación pública, la necesidad de recomponer el aparato productivo, de defender el patrimonio nacional. O sea, hay objetivos fundamentales que los compartimos. En algún momento algo esbozaste ya de la respuesta a la pregunta que viene ahora, ¿no? Que cada compañero, sea jerárquico, recontra jerárquico o base, se haga cargo de lo que va a votar. Esto supone que, por un lado, hay una ministra, concejales electos, dirigentes estudiantiles que están en el grupo de ustedes y que ya saben que van a votar eso. Hay otros dirigentes que formalmente apoyan a Labaña y Urtubey. El caso de Lifshi, Bonfatti sacó un tuit no muy convencido, pero está ahí, y mientras que no sea lo contrario es eso. Pero hay un dato que es significativo. Me parece que es la primera vez dentro del Partido Socialista
que un grupo, un sector, ya con una base que se llama así precisamente, con representatividad, vos sos integrante de la Mesa Nacional del partido, en algún punto contradice lo que la oficialidad o la orgánica ha determinado y no se trasuntó en ningún momento en un pedido de expulsión, en una suerte de bajarle el precio y decir son marginales o no representan. Hubo una reacción bastante prudente, diría yo, de quienes no apoyan esto, o en todo caso no lo hacen público, ¿no? Lo que ocurre es que no es una decisión orgánica la de Labaña Urtubey. Claro. Digo, se dio de una manera bastante particular que nunca había ocurrido. O sea, claro, nunca tuvo un tratamiento orgánico dentro del Partido Socialista. No es para defender a Lifshitz, sino lo contrario. Lifshitz se enteró por los diarios, por la televisión, que era el vice Urtubey, porque ese límite no lo querían transponer ustedes. Todos nos enteramos por televisión, por los diarios, por los medios de comunicación, que Urtubey iba a ser el vice de Labaña, cosa que generó una reacción muy importante dentro del partido, un descontento muy grande, por la gran contradicción que significa esa fórmula presidencial. Pero bueno, algunos decidieron seguir adelante sin que se le hubiera dado el tratamiento correspondiente en los cuerpos orgánicos, ni siquiera la participación de las y los militantes socialistas. Entonces, bueno, en ese sentido nosotros nos sentimos en libertad como para optar y para hacer un análisis político, una discusión política, puertas adentro del partido, de nuestra agrupación Bases, y por supuesto tomamos la definición que tomamos. Bien, yo leía hoy en la nota que hace Javier Felcaro en La Capital, algo que va más allá de lo que se había publicado el día anterior en Rosario 12, y que vos hacías referencia a una evaluación de la derrota del socialismo después de 12 años en las elecciones provinciales, ¿no? Vos lo sintetizabas diciendo, perdimos por errores nuestros, por errores del socialismo. ¿Cuáles son esos errores? A ver, evidentemente lo que sucedió este año no fue producto de un hecho puntual. Evidentemente nosotros en el año 2015 llegamos a la gobernación y a la intendencia de Rosario ajustadamente, de una manera cuasi milagrosa, si fuéramos creyentes, pero muy ajustadito. Muy ajustado porque además en las primarias habíamos perdido en los dos niveles. Luego lo pudimos revertir, pero ya fue un llamado de atención. El 2017 creo que también hubo una construcción política, siendo gobierno de la provincia y siendo gobierno de la ciudad de Rosario, que bueno, terminamos tercero con una derrota contundente. Sí, con un solo diputado que al poquito tiempo abandonó las filas. Así es, bueno, entró en una controversia muy grande. Pero no tomamos nota de ninguna de las dos situaciones, pareciera que no hubiera ocurrido, y se empezaron a tomar decisiones políticas también, que no compartimos muchas de ellas y que evidentemente eso llevó a un deterioro. En lugar de haber tomado nota de lo que ocurrió en el 17 y hacer una planificación como corresponde pensando en ganar las elecciones provinciales, la gobernación de la provincia de Santa Fe, lejos de ellos estuvimos discutiendo otros temas. ¿Cuánto incidió, en estos errores la vocación de Lifshitz de ser reelecto? Y tuvo mucho que ver, pero además me parece que este tipo de temas nosotros lo tenemos que discutir puertas adentro, internamente. Yo voy a esperar ese tiempo, espero que mi partido tenga la capacidad de hacer esa autocrítica necesaria, porque sí entiendo que si nosotros no identificamos los problemas que tuvimos para llegar al triunfo como correspondía, un gran candidato como es Antonio Bonfatti, que fue un gobernador exitoso, con un prestigio muy grande, haber perdido, realmente, siendo oficialismo, haber perdido, realmente nos dice muchas cosas. Así que yo voy a apelar que, superadas las elecciones de octubre, el partido tenga la capacidad de poder discutir e identificar el porqué y de qué manera tenemos que seguir adelante. Si no, yo estoy convencido de que vamos a estar mucho peor si no identificamos esos problemas. Bien, ustedes ya han decidido votar Fernández. Tienen después de esas elecciones, creo que reuniones partidarias importantes, ¿no? Creo que algunas se postergaron incluso para tomar algunas determinaciones, porque la verdad es que el Partido Socialista, por ejemplo, aparece en la ciudad de Buenos Aires, no sé si a título personal, orgánico o como sea, con Roy Cortina integrando la lista de diputados de Horacio Rodríguez Larreta de Cambiemos, de Juntos por el Cambio. Sí, una boleta donde está Macri también. Claro, arriba de todo aparece Macri Pichetto. Una boleta sábana donde está Macri Pichetto, Larreta y todas las categorías.
Sí, por supuesto que es un tema que lo vamos a tener que analizar. Hay un pedido de intervención de los compañeros de Capital Federal a la Federación de Ciudad de Buenos Aires. Hay un comité nacional pendiente que seguramente lo vamos a abordar, y también vamos a abordar la discusión acerca de la realidad nacional. Son dos grandes temas que tenemos por delante en el Comité Nacional de nuestro partido. Bien, Comité Nacional que renueva autoridades, ¿cuándo, Eduardo? El año que viene. El año que viene. A mediados del año que viene hay renovación de todas las autoridades del Partido Socialista en la provincia de Santa Fe y a nivel nacional. Claro, eso es un tema, por cierto, ¿no? Teniendo en cuenta la famosa frase que papá que hiciste vos en la guerra, es decir, ¿qué hicieron los dirigentes actuales, los que estaban encomendados con mayores niveles de responsabilidad en el armado provincial y en el armado nacional, ¿verdad? Así es. Sí, es una instancia que nos permite abordar las elecciones partidarias democráticamente, así que es la expectativa que tenemos hacia adelante. Seguramente va a haber grandes novedades en ese sentido con respecto a las conducciones de la provincia de Santa Fe y a nivel nacional. Bien, para terminar ya, y no quiero precisiones, saber nomás, ¿tuviste en su momento contacto con Fernández? ¿Lo tienen abierto ese canal de diálogo? Sí, a ver, con él tuve la posibilidad de tener una charla antes de las PASOs, cuando conocieron nuestra posición política públicamente. Por supuesto que en ese momento planteamos, porque había una realidad dentro de nuestra agrupación Bases, que teníamos que charlarlo, analizar la posibilidad de cómo seguíamos adelante. Fue una reunión estrictamente en términos políticos, donde él me manifestó su mirada del país, también nosotros le transmitimos nuestras impresiones. Bien. Y luego, bueno, quedó en ese marco nada más, me invitó a charlar, por supuesto acepté, y fue una reunión de casi una hora, que fue muy interesante, la verdad que fue muy interesante conocerlo. ¿Y después cruzaron mensajes después de la elección y todo eso? Sí, sí, por supuesto que le mandé mensajes de suerte y luego de felicitaciones. Pero bueno, ahí quedó todo y luego nosotros seguimos con todo nuestro proceso político interno. Bien. ¿Por qué quedó en reserva? Porque quise respetar los tiempos de los compañeros militantes del Partido Socialista, de Bases. Así que por eso nos tomamos nuestro tiempo, lo charlamos. Y ahora que hay una decisión orgánica, a la calle. Exactamente. Muy bien, bueno, gracias por habernos acompañado este rato. No, gracias a vos. Muy amable. Un gusto. A ustedes también, les agradecemos que hayan compartido con nosotros esta emisión de Los Días Contados. Volvemos mañana, como siempre, a las 2 de la tarde. Chao.